piso está lleno de sangre. No recuerdo en qué momento empezó todo, pero sí recuerdo el sonido. Maullidos, muchos, demasiados. La casa está oscura, iluminada apenas por la luz de la luna. El viento mueve las cortinas como si respiraran. Y frente a mí hay ojos, muchos ojos, rojos, gatos blancos, sentados en silencio. Me están mirando fijamente. Durante semanas pensé que todo era una coincidencia, un animal extraño, un pueblo lleno de historias que nadie quería contar. Pero ahora lo entiendo. Entiendo por qué regresaron. Ahora entiendo por qué nunca se fueron. Y lo peor es que esto empezó el día en que compré esa casa, el día en que cometí el error de volver a esta casa, a su casa. Un martes por la mañana encontré el anuncio en internet. Casa antigua en venta, precio muy bajo. Las fotos mostraban una construcción de madera desgastada, rodeada de árboles y campos vacíos. No parecía en mal estado, solo abandonada. Era muy barata. Pensé que debía ser un error. La casa estaba en un pueblo pequeño del norte, uno de esos lugares donde el tiempo parece detenido. El agente inmobiliario me explicó que el propietario quería vender rápido. No dio demasiados detalles, pero sí mencionó algo curioso. Hace mucho que nadie quiere vivir allí. El pueblo se llamaba San Jerónimo. Apenas unas cuantas calles, casas bajas de madera, un bar antiguo y una iglesia. Cuando llegué sentí algo extraño. Era incomodidad. La gente me miraba, como si todos supieran algo que yo no. Cuando mencioné la dirección de la casa, las reacciones fueron aún más raras. Silencios incómodos, personas que cambiaban de tema. En un bar del pueblo, cuando dije que había comprado la casa, un hombre dejó caer su vaso. Nadie se rió, nadie preguntó nada. Volvieron a mirarme como si hubiera cometido un error, uno muy grave. La casa estaba al final de un camino de tierra. No había vecinos cerca, tampoco luces, solo madera envejecida, ventanas oscuras y un porche inclinado por los años. Cuando abrí la puerta por primera vez, el interior olía a humedad y madera vieja, pero también había otra cosa, un olor débil, difícil de describir, algo metálico, algo que en ese momento no reconocí. Ahora sé lo que era. Sangre vieja. La primera noche fue tranquila, solo el viento pasando entre los árboles. En la medianoche estaba revisando unas cajas cuando escuché algo afuera. Un maullido. En un principio pensé que era un gato callejero, nada raro, pero el sonido se repitió, más cerca. Me acerqué a la ventana del salón y miré hacia el jardín. Ahí estaba, un gato blanco, sentado frente al porche. No se movía, solo me miraba. Era un gato, nada más. Pero cuando encendí la luz del porche, noté algo que me hizo sentir incómodo de inmediato. Sus ojos eran rojizos, un rojo oscuro, profundo. Y lo más inquietante no era el color, era la forma en que me miraba, sin parpadear, durante varios minutos, como si estuviera esperando algo. Golpeé la ventana para espantarlo. No se movió, ni un centímetro. Solo inclinó ligeramente la cabeza y entonces dio un paso hacia la puerta de mi casa, como si supiera perfectamente dónde estaba. Y en ese momento tuve una sensación extraña. Ese animal no había aparecido por casualidad. Parecía que había estado esperando mi regreso. Esa noche dormí mal. No era miedo, era una sensación incómoda que no podía explicar. Todo estaba silencioso. En la ciudad siempre hay algún ruido lejano, motores, sirenas, voces, pero aquí el silencio era tan profundo que parecía presionar los oídos. Por la mañana salí al porche y el gato blanco ya no estaba, pero algo llamó mi atención. En la madera había marcas, arañazos profundos. En ese momento pensé que era normal, los gatos hacen eso. Lo que no era normal era la profundidad que tenían. Parecían hechas con cuchillas. Pasé todo el día limpiando.
El interior estaba lleno de polvo, muebles viejos, cortinas amarillentas, libros que nadie había tocado desde hacía décadas, pero cada cierto tiempo sentía como si alguien me observara. Al mediodía abrí una de las ventanas del salón para que entrara aire fresco. Entonces lo vi. El gato blanco estaba sentado, en exactamente el mismo lugar que la noche anterior. Solo estaba ahí, quieto, mirándome. Traté de ignorarlo. Era solo un gato callejero, pero algo empezó a incomodarme. Cada vez que salía al porche, el gato ya estaba ahí, sentado, sin acercarse, sin escapar, sin emitir un solo sonido. A media tarde decidí acercarme. Caminé lentamente hacia él. Esperaba que saliera corriendo, pero no lo hizo. El gato permaneció sentado hasta que estuve a unos pocos metros, y entonces levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron y sentí algo raro. No era la mirada de un animal, parecía que me reconocía. Cuando di un paso más, el gato desapareció. No corrió hacia el bosque, solo ya no estaba. Miré alrededor, nada. Ni movimiento entre los árboles, ni sonido, ni siquiera huellas en la tierra húmeda. Sentí un escalofrío. Era imposible. Yo lo había visto allí hacía un segundo. Sin embargo, el jardín estaba vacío. Ese gato no era normal. Esa noche me dormí temprano. La casa seguía siendo incómoda, pero nada realmente extraño había ocurrido, hasta que desperté. No sabía qué hora era, pero el sonido me sacó del sueño de inmediato. Un maullido dentro de la casa. La habitación estaba oscura. El viento movía las ramas de los árboles contra las ventanas. Empecé a escuchar algo más. Pasos, algo caminando por el pasillo. Eran suaves, lentos. Me senté para escuchar mejor. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. El silencio volvió, un silencio pesado. La puerta se movió, muy lentamente. La madera crujió mientras se abría unos centímetros y entre la oscuridad apareció algo blanco. Era el gato, sentado frente a la puerta de mi habitación. No tuve tiempo de reaccionar. El gato se movió, saltó hacia mí. Sentí el impacto antes de entender lo que estaba pasando. Garras, afiladas, rápidas, arañando mi rostro, mis brazos, mi cuello. El animal gruñía de una forma que nunca había escuchado. Intenté quitármelo de encima, pero era demasiado rápido. Sus ojos rojizos estaban cerca de los míos, llenos de algo que no parecía rabia. Era odio. Finalmente logré empujarlo. El gato cayó al suelo. Se quedó inmóvil un segundo. Luego salió corriendo. Desapareció en la oscuridad de la casa. Me quedé sentado en la cama. Mi respiración estaba agitada. La sangre caía lentamente. Poco después escuché algo más, un segundo maullido desde el piso de abajo, como si no hubiera sido el único gato dentro de la casa. La luz del amanecer me encontró sentado frente al espejo del baño. Mi cara estaba cubierta de arañazos. Los rasguños eran demasiado precisos, demasiado profundos. Parecían hechas con una intención clara. Mientras limpiaba la sangre, me di cuenta de algo. Las marcas no ardían, no me dolían. Más bien se sentían extrañas, como si mi piel las recordara, como si no fuera la primera vez que me las hacían. Intenté convencerme de que había sido una coincidencia. Era un gato salvaje, eso era todo. Pero los sonidos volvieron, maullidos. Al principio pensé que venían del bosque, luego parecía que venían del techo, después del suelo. El sonido se movía por toda la casa. A veces estaba en el pasillo, a veces en la cocina, a veces detrás de mí. Pero cada vez que giraba la cabeza, el silencio volvía y la casa quedaba vacía, como si los sonidos nunca hubieran existido. Esa noche soñé, pero no fue un sueño normal. Era oscuro, frío. Estaba de pie en medio de un campo vacío, bajo un cielo sin estrellas, y había gatos, muchos, decenas de ellos. Estaban rodeándome. Todos eran blancos, todos con ojos rojizos. No se movían, no atacaban, solo me miraban.
y entonces escuché algo, un sonido que me heló la sangre. Era mi propia voz, riendo. A la mañana siguiente, decidí salir del pueblo. Necesitaba respuestas. Fui al mismo bar de la plaza, el lugar donde todos me habían observado en silencio el día que llegué. Cuando entré, el ambiente volvió a congelarse. Algunas personas notaron los arañazos en mi cara. Nadie preguntó nada, pero todos sabían lo que significaban. Finalmente pregunté directamente por la casa, por su historia, por el gato. Durante varios segundos nadie habló, hasta que una voz vieja rompió el silencio. Una anciana sentada junto a la ventana levantó la cabeza. Sus ojos parecían cansados, como si hubiera esperado mucho tiempo ese momento. La anciana comenzó a hablar con una voz baja y áspera. Dijo que hace mucho tiempo vivía un hombre en esa casa, un hombre solitario, un hombre que nadie en el pueblo quería cerca. Al principio todo parecía normal, hasta que empezaron a desaparecer gatos, gatos callejeros, gatos de granjas, gatos de las casas del pueblo. La gente comenzó a sospechar, hasta que una noche alguien lo vio, en el patio de la casa, sosteniendo un gato muerto, riéndose. Después de eso, nadie volvió a acercarse a la casa, pero los maullidos siguieron escuchándose durante años, en especial por las noches. La anciana continuó la historia. Dijo que el hombre vivió así durante años, hasta que una noche todo terminó. Los vecinos escucharon gritos que venían de la casa, gritos horribles. Cuando finalmente alguien reunió valor para entrar, lo encontraron en el suelo, muerto, cubierto de arañazos. La sangre estaba por todas partes, pero lo que realmente aterrorizó al pueblo fue otra cosa. En la pared del salón había una frase, escrita con sangre. La anciana me miró directamente a los ojos. Durante un momento pensé que iba a detenerse, pero finalmente dijo las palabras, la frase que el hombre había escrito antes de morir, la frase que nadie en el pueblo había olvidado. Ahora entiendo por qué vuelven. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque en ese momento recordé algo, la noche anterior, cuando el gato saltó sobre mí y cuando escuché el segundo maullido en la casa. No estaba solo. Tal vez nunca lo estuve. Regresé a la casa antes de que se hiciera de noche. Sentía que el camino de tierra era más largo. Los árboles se inclinaban sobre la carretera como si vigilaran. Mientras conducía, lo que me dijo la anciana no dejaba de repetirse en mi mente. Ahora entiendo por qué vuelven. Cualquiera diría que era solo una historia de pueblo, un simple cuento macabro que la gente repetía para asustar a los curiosos. Pero cuando estacioné frente a la casa, lo volví a sentir. Ese peso en el pecho, esa sensación incómoda. No tenía miedo, era distinto, algo más profundo. Culpa, una culpa que no podía explicar. Cuando bajé del auto, lo vi. El gato estaba ahí, otra vez en el mismo lugar que la primera noche, inmóvil. Sus ojos rojizos reflejaban la luz débil del atardecer. No parecía sorprendido de verme, ni curioso. Parecía paciente. Durante unos segundos nos quedamos mirando, y por primera vez noté algo más. El gato no parecía enojado, parecía seguro, como si supiera lo que iba a pasar. Esa noche no intenté dormir. Caminé por la casa durante horas. Pasillo, cocina, sala. Todo parecía igual que cuando llegué, pero había algo distinto. Mientras recorría las habitaciones, empecé a sentir algo raro. Tenía la sensación de que ya había estado ahí antes, hace mucho. Pequeños fragmentos empezaron a aparecer en mi mente. Una mesa vieja, un cuchillo, un gato tratando de escapar. Sacudí la cabeza para sacar esos pensamientos. No tenían lógica. Nunca había vivido aquí antes. Nunca había visto esta casa. Pero mi mente parecía recordar algo que yo no lograba entender. Mientras revisaba la casa, encontré una puerta que no había visto antes. Estaba al final del pasillo.
Una puerta baja, de madera vieja. Era el sótano. La abrí con cuidado. El aire que salió era frío y húmedo, con ese mismo olor metálico que había percibido el primer día. Bajé las escaleras. Había marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado muchas veces. El lugar estaba lleno de cajas antiguas, muebles rotos, herramientas oxidadas, todo cubierto de polvo. Pero había algo más. Una parte de la pared tenía algo raro. Los tablones de madera estaban ligeramente desplazados, como si alguien hubiera abierto ese lugar muchas veces. Empujé los tablones con cuidado. Uno de ellos se movió, luego otro. Detrás de la madera había un pequeño espacio oculto en la pared. Y dentro, una caja de metal. El tipo de caja que alguien usaría para esconder cosas importantes o cosas que nadie debería encontrar. Estaba cubierta de polvo, pero todavía se podía abrir. Cuando la abrí, encontré fotografías, docenas de ellas. Eran viejas. El papel amarillento lo indicaba. Empecé a revisar las fotos. Sentí náuseas. En cada fotografía aparecía el mismo hombre. Un hombre alto, con una expresión demasiado tranquila. Sostenía gatos muertos. Eran muchos. Algunos pequeños, otros grandes. En varias fotos el hombre estaba en el patio de la casa, en otras dentro del salón. Estaba sonriendo, parecía orgulloso. Pero los gatos no eran lo peor, era la cara del hombre. Porque después de unos segundos mirando esas fotos, me di cuenta de algo. Era imposible, pero el hombre en las imágenes era idéntico a mí. Debajo de las fotografías encontré otro objeto. Un sobre amarillento. Dentro había varios documentos médicos, papeles del hospital psiquiátrico del condado. Comencé a leer. El paciente fue encontrado en un estado grave tras un ataque desconocido. Presenta pérdida completa de memoria. Su identidad anterior ha sido eliminada por razones de seguridad. Será trasladado lejos del pueblo y recibirá una nueva identidad. Mis manos temblaban. El documento final tenía una nota reciente añadida décadas después. Una sola línea escrita con tinta más moderna. Paciente liberado. Ha regresado a su antigua propiedad. Levanté la mirada y escuché algo detrás de mí. Un maullido, muy cerca, en el sótano. No sentía las piernas. Los documentos seguían en mis manos. Las fotografías también. Ese hombre tenía mi rostro, mi misma expresión. Durante años había creído que mi pasado era simple, una infancia borrosa, recuerdos vagos, una vida que empezó en otra ciudad. Entré al baño, encendí la luz y me quedé mirando el espejo. El reflejo devolvía exactamente el mismo rostro que había visto en las fotografías, las mismas cicatrices apenas visibles en la piel. En ese momento lo entendí. No era coincidencia. Esa casa no la había comprado por casualidad. Había vuelto. Los recuerdos no regresaron de golpe. Primero fueron imágenes pequeñas, fragmentos, un patio de tierra bajo la lluvia, un gato atrapado contra una cerca, mis manos, una cuerda. Luego apareció otro recuerdo, un cuchillo sobre la mesa, un maullido desesperado, mi propia respiración agitada. Las imágenes no paraban. Cuanto más intentaba olvidarlas, más claras se volvían. Entonces apareció el recuerdo más horrible. Los gatos estaban gritando y había una risa. Era cruel, muy cruel. Cuando todo terminó, la casa estaba en silencio, pero ese silencio duró solo unos segundos. Entonces comenzó. Un maullido, otra vez, luego otro. Después otro más. El sonido venía de abajo. Eran muchos. El sonido estaba por todos lados. Pasillo, escaleras. La madera del piso comenzó a crujir, como si siempre hubieran estado ahí. Cada paso hacía crujir la madera. El sonido de los maullidos era ahora imposible de ignorar. Llegué al final de las escaleras y miré hacia la sala. Me paralicé. Gatos. Había demasiados, sentados por toda la habitación, sobre el sofá, sobre la mesa, sobre el suelo. Todos me miraban.
sin moverse. No atacaban, como si esperaran algo. Por fin recordé todo. La casa, el patio, las noches. Recordé cómo empezó. Primero fueron gatos callejeros, después gatos de granja, luego gatos de las casas del pueblo. Recordé esa sensación, el poder, el control, la forma en que sus ojos me miraban antes de morir. La última noche, la noche en que ellos regresaron. Decenas de gatos entrando en la casa. Garras, dientes, sangre, mis gritos, el dolor y la frase que escribí en la pared mientras moría. Ahora entiendo por qué vuelven. El silencio volvió por un segundo. Los gatos seguían mirándome. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Nadie se movía, hasta que uno de ellos avanzó. El gato blanco del porche, el primero que había visto, caminó lentamente hacia mí. Se detuvo a pocos metros y saltó, directo hacia mí. Sentí las garras atravesar mi camisa, luego mi piel. Intenté apartarlo, pero ocurrió algo peor. Otro gato saltó, luego otro y otro. Todos estaban cayendo sobre mí desde todas las direcciones. La sala se llenó de maullidos, de sangre. Mientras intentaba respirar entre los golpes, me di cuenta. Eso no era un ataque, era un juicio, y el veredicto ya había sido decidido. Hacía mucho tiempo. Todo acabó. Los maullidos terminaron. La tormenta que había comenzado durante la noche seguía cayendo sobre el techo de madera, pero dentro de la casa todo estaba quieto. La puerta del porche estaba entreabierta. El viento empujaba lentamente las cortinas del salón. En el piso, algo oscuro se filtraba entre las tablas. Sangre, mucha sangre. La sala parecía una escena detenida en el tiempo. Sillas volcadas, una mesa rota, rastros de lucha. Pero lo más extraño no era el desorden. Lo más extraño era la ausencia de ruido. No había movimiento, solo el eco lejano de la lluvia cayendo sobre el campo. Al amanecer, un vecino que pasaba por el camino notó algo extraño. La puerta de la casa estaba abierta. Esa casa llevaba décadas siendo evitada por el pueblo. Después de unos minutos de duda, el hombre decidió avisar a la policía local. Cuando los oficiales llegaron, entraron con cautela. La madera crujía bajo sus botas. El olor metálico llenaba el aire. Y cuando llegaron a la sala, lo encontraron. El cuerpo estaba en el suelo, cubierto de arañazos, profundos, brutales, como si decenas de garras hubieran atravesado su piel al mismo tiempo. Los policías revisaron la casa completa, habitación por habitación, pasillo por pasillo. El informe fue claro. No había animales dentro, ni gatos, ni perros, ni ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Las ventanas estaban cerradas, las puertas intactas. El único cuerpo encontrado en la casa era el hombre muerto en el piso. Pero algo más llamó la atención de los policías, algo que parecía reciente. En la pared del salón, justo encima del lugar donde estaba el cuerpo, había una frase escrita con sangre. Uno de ellos reconoció la frase de inmediato, porque no era la primera vez que aparecía. Años atrás, cuando encontraron al primer dueño de la casa muerto en ese mismo lugar, la pared tenía exactamente las mismas palabras, la misma frase, las mismas letras torcidas, el mismo mensaje final. Ahora entiendes por qué volvemos. Los oficiales intercambiaron miradas, porque según los archivos antiguos, el asesino de gatos había muerto esa noche, hacía años. Horas después, mientras terminaban de revisar la propiedad, uno de ellos salió al porche para tomar aire. El cielo estaba gris, el campo se extendía silencioso hasta el horizonte. Entonces, lo vio. Sentado en el borde del porche, un gato blanco, completamente inmóvil. El oficial frunció el ceño. El animal lo miraba fijamente. Sus ojos tenían un color extraño, un rojo profundo.
El policía dio un paso hacia él para espantarlo, pero el gato no se movió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera estudiando. Durante varios segundos se quedó observándolo. Había algo incómodo en esa mirada, algo humano. Finalmente el policía se giró para volver a la casa, pero cuando dio el primer paso, escuchó algo detrás de él. Un segundo maullido, luego otro. Giró la cabeza lentamente. El gato blanco seguía allí, pero ahora no estaba solo. Entre la hierba del jardín empezaban a aparecer más figuras. Los gatos no se acercaron, no atacaron, no hicieron ningún ruido. Solo se sentaron, uno por uno, mirando hacia la casa, como si esperaran algo, como si supieran que tarde o temprano otro hombre llegaría, otro dueño, otra víctima, porque algunas cosas nunca terminan, algunas deudas nunca se olvidan y algunos errores siempre encuentran la forma de regresar. Por eso el pueblo de San Jerónimo nunca volvió a vender esa casa, pero incluso ahora, en las noches sin luna, los habitantes del pueblo aseguran ver algo en el campo, un grupo de gatos esperando en silencio, porque en ese lugar los gatos siempre vuelven.